Muy buenos días a todos los estudiantes de griego. Un saludo especial. Hoy tenemos la última clase de esta primera parte del estudio del griego que llamamos griego 1. Así que, sin más preámbulos, comencemos nuestro tema de estudio. Les voy a presentar en este momento el tema que estudiaremos hoy. Se trata de los verbos contractos en alfa, terminados en alfa y en ómicron. Como podemos ver, hay unos verbos que terminan en alfa y unos que terminan en omega. Los verbos terminados en alfa, ¿sí? Como por ejemplo agapao. Los verbos terminados en ómicron como delo, ¿sí? En la última clase vimos los terminados en eo, epsilon, omega, ¿no? Pues bien, empecemos de una vez a analizarlos. Hay unas reglas que sucede cuando las dos vocales se encuentran. Producto del encuentro vocálico surgen unos cambios. Vamos a ver qué pasa con los verbos terminados en alfa. ¿Cuáles son las reglas de contracción para los temas en alfa? Son los siguientes. Alfa más epsilon o eta, es decir, cuando el alfa se encuentra con la epsilon o cuando el alfa se encuentra con la eta, resulta una alfa larga. ¿Cómo reconozco que es una alfa larga y no una alfa normal? Porque esta alfa larga tiene un acento circunflejo por encima, ¿sí? Tiene un acento circunflejo por encima. Voy a tratar de dibujárselo aquí. Así sería, ¿no? Alfa más ómicron o alfa más omega resulta una omega larga, es decir, una omega con un acento circunflejo por encima. La iota se subscribe y la y desaparece, ¿sí? Si en ese encuentro está la y, pues entonces la y desaparece. ¿Cómo quedarían entonces estos verbos? ¿Cómo quedarían? Como modelo tenemos para esos verbos terminados en alfa está, por ejemplo, el verbo timao, que significa honrar, honro en este caso. Este es el prospecto para el presente y el imperfecto indicativo activo, en este caso del verbo timao. Como vemos, timao, alfa más omega queda timón, la omega larga. Timas, alfa más epsilon, ¿sí? Queda alfa larga. Aquí está la señal de que es una alfa larga, ese acento circunflejo. Y la iota que estaba se suscribe, como aparece aquí. Y la sigma queda. Debería ser eis, timeis, pero el alfa más la epsilon da alfa larga y la iota se suscribe. Tima, la misma regla, ¿no? Alfa larga por el encuentro entre alfa y epsilon y la iota se suscribe. Timomen, la misma regla. Timaten, la misma regla. Timosen. Aquí debería ser usin. Alfa más ómicron da omega, ¿sí? Omega larga. Y la y desaparece. Lo mismo para el imperfecto, el aumento es epsilon, luego tim y el encuentro vocálico debería ser etimón con omicron, pero alfa más omicron es igual a omega larga. Etimás, etimá, etimomen, etimate, etimón. Bueno, muy bien, entonces no hay mayor diferencia. ¿Por qué aquí no le escribieron el acento circunflejo y aquí tampoco? ¿Sí? Para evitar que se nos confunda con un genitivo plural. Obviamente, el acento no es trascendental porque tenemos el aumento. Lo mismo aquí tampoco el acento es trascendental porque tenemos el aumento. Pero sabemos que se trata de un verbo contracto. Eso con los terminados en alfa. ¿Qué pasa entonces con los verbos terminados en ómicron? ¿Cuáles son las reglas de contracción para los temas en ómicron? Son los siguientes. Ómicron más vocal larga, ya sabemos cuál es la vocal larga, o eta o omega, resulta omega. Ómicron con vocal breve resulta u. Entonces, por ejemplo, ómicron más epsilon, que son las de las segundas personas, sería u. Ómicron delante a u, por ejemplo, usin,
entonces la Omicron desaparece y queda el. Cada combinación de Omicron con iota, también si iota está en un diptongo, entonces resulta hoy. Toda combinación con iota, incluso cuando está en el diptongo, resulta hoy. Por ejemplo, en el dativo singular, perdón, en el... No, aquí no. Iota, si está, resulta siempre hoy. Pero esto es una regla para la contracción vocálica. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora no se los digo. Solamente les digo esto. Veamos un ejemplo. Como modelo para estos verbos terminados en O, tenemos el verbo delo, que significa manifestar. En este caso, manifiesto. He aquí el presente y el imperfecto indicativo activo de este verbo delo. Entonces, delo, ¿sí? Omicron más omega, omega larga. Delois, ¿por qué? ¿Por qué Delois? Omicron más iota, ¿sí? Y aquí está la iota porque es eis. Queda siempre hoy, incluso cuando la iota esté suscrita o subscrita. En este caso, pues, Delois. Omicron más epsilon, entonces sale la Omicron, pero la iota queda hoy. Donde esté la I, siempre va a quedar hoy, en este caso del hoy. Miremos aquí la tercera regla. Cada combinación de Omicron con iota, incluso si está en un diptongo, siempre resultará hoy. Siempre resultará hoy. Por eso no se surge, no se hace esta tercera regla, ¿no? Porque uno se esperaría esta, ¿no? Omicron con vocal breve igual a U. Entonces uno se esperaría aquí de luz. Uno se esperaría de luz. Pero resulta que aquí se aplica la tercera regla. Omicron con iota, incluso si está en un diptongo, siempre resultará hoy. Y por eso en la conjugación del verbo aparece delois, deloi, delumen. En efecto, aquí no hay una iota, sino una omicron. Omicron más omicron es igual a U. Delute, omicron más epsilon es igual a U, porque es vocal breve. Delucin, omicron más U, más U, se quita el omicron y queda el U, que es la regla que teníamos acá, ¿no? La tercera regla, omicron delante a U, desaparece la omicron y queda el U. Es esta. Muy bien, el imperfecto edelum, ¿sí? Omicron más omicron igual a U. Edelus, edelu, edelumen, edelute, edelum. Muy bien. Entonces, tenemos algunos ejemplos, como Marcos 3:4, que dice, Kaile gei autoi ex extintoi sabas sinagaton, poesai kakopoesai sigen sosai apokteinai oide esiopon. Esiopon. Bueno, este es un verbo. Esiopon es el verbo esiopo. Es el verbo siopo, perdón. Entonces lo primero que yo hago es quitar el aumento. Listo. Sé que el verbo es esiopo y quito la terminación. Entonces este on me está diciendo que es un imperfecto junto con el aumento. Ahora puede ser o tercera singular o primera singular o tercera plural. ¿Cómo sé que es tercera plural? Porque tengo hoy y hoy es un artículo plural. Entonces sé que me está hablando de una tercera plural. Entonces, por eso, por el artículo que está en plural, sé que el verbo es un tercero plural. En este caso, hoy no es un artículo, sino es un artículo relativo. En este caso significaría los cuales, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, los cuales guardaban silencio o callaban, ¿no? Siopó sería el verbo, siopó. Entonces, por eso, esiopón, guardaban silencio. Muy bien, vamos con el siguiente ejemplo. Elegen dejoti tu ectu antropu exepureumenon ekeino koinoi ton antropon. Entonces, fíjense el verbo koinoi,
aquí, koinoi, hace parte del verbo koino, ¿no? Koino, Omicron, más tercera singular que la conjugación es ei, debería ser koinei, Omicron más ei, entonces Omicron más ei, aunque esté la iota en diptongo, siempre será oi, por eso queda koinoi. Por eso se traduce contamina. El verbo koino significa contaminar. Y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina. Koino, aquello contamina zonantropón al hombre. Aquello contamina al hombre. Muy bien. Otro ejemplo. Kai estaurusin auton kai diamerison taita himatia autobalontes cleron epautatis tiarai. Marcos 15, 24. Nos interesa el primer verbo. Y, aquí lo traducen cuando le crucificaron, pero realmente no está diciendo cuánto, sino está diciendo y. Y lo crucificaron a él, y crucificaron a él. Entonces vamos a la traducción. ¿Cómo sería? Staurusin. ¿Tiene un aumento? No, no tiene un aumento. Entonces no se trata de un imperfecto. Por eso no puedo decir lo crucificaban, ¿sí? Sino se trata de un presente indicativo activo, tercera plural, staurusin. ¿Por qué esa tercera plural queda usin? Porque Omicron más usin, desaparece el Omicron y queda el usin, ¿no? Staurusin. El verbo es stauroo, terminado también en omega. Por lo tanto, la correcta traducción sería y crucificaron a él, ¿sí? O la correcta traducción sería y lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces verbo stauro. Hasta aquí esta utilización de los verbos terminados en alfa y de los verbos terminados en ómicron. Empezamos un nuevo tema que hace parte de esta lección, de esta última clase. El presente imperativo activo. Hasta el momento habíamos estudiado el presente indicativo activo. Y aquí encontramos una nueva cosa, imperativo. Entonces ya sé que algunos verbos los voy a encontrar al imperativo, ya no más al indicativo. Hasta el momento habíamos visto el presente indicativo activo, ahora estamos viendo el presente imperativo activo, ¿no? Y como vemos, pues se trata de una nueva situación, ¿no? De un nuevo modo, ¿no? Porque estamos hablando de tiempo presente, modo imperativo, diátesis activa. Entonces vamos a aprender un nuevo modo. La definición, el imperativo expresa una invitación, una exhortación o una orden, ¿sí? Camina, levántate, álzate. Esas son imperativos. Ve, son imperativos. En castellano, el modo imperativo tiene solo formas de segunda persona, ¿sí? O segunda persona singular, ¿sí? Camina. O segunda persona plural. Caminen. En cambio, en griego es diferente. En griego, de la segunda y de la tercera, ¿sí? Segunda persona y tercera persona. Es decir, en griego no existe la primera persona para el imperativo. Este es el imperativo presente activo de los verbos lío y del verbo también eimi. El verbo lío me sirve de base para casi todos los verbos, ¿no? Lío, lego, blepo, todos estos verbos utilizan este mismo modelo de lío. ¿Cómo quedaría entonces el imperativo presente activo? En el verbo lío, la primera singular y plural no existen. Segunda singular, sí, sería lie.
Tercera singular, lieto. Segunda singular, segunda plural, liete. Tercera plural, lietosan. Ahí tenemos entonces el prospecto. Si fuera blepo, ¿cómo quedaría? Blepe, blepeto, blepete, blepetosan. ¿Sí? Ahora, si fuera el verbo lego, que significa decir, ustedes mismos traten de decirlo. ¿Cómo sería? Le-que, legueto, muy bien. Leguete, muy bien. Leguetosan, muy bien. El verbo imi es un verbo irregular, solamente hay que aprenderlo porque es así. No hay de otra, no sirve de modelo para construir otros imperativos. Es el imperativo del verbo imi y pues no queda otro que aprenderlo. Segunda singular, entonces sería isti. La tercera singular que se encuentra como esto o a veces como eto. La segunda plural como este. Y la tercera plural como estosan o etosan. A veces se encuentra como etosan. No hay nada que hacerle, sino pues aprenderlo, no hay nada que más hacerle. Ahora comenzamos con los prospectos del imperativo de los verbos terminados en alfa, porque ya son verbos que estudiamos también nosotros. Entonces, verbos terminados en alfa, verbos terminados en épsilon, verbos terminados en ómicron. Empezamos con los verbos terminados en alfa. El modelo timao significa honrar. Entonces, ¿cómo quedaría el imperativo? Tima a la segunda persona, timato a la tercera persona singular, segunda plural timate, tercera plural timatosan. Obviamente siguen exactamente las mismas reglas. Fileo sigue las mismas reglas también. Entonces, segunda singular filei, tercera singular fileito, segunda plural fileite, tercera plural fileitosan. El verbo delo. Segunda singular delu, tercera singular deluto, segunda plural delute y tercera plural delutosan. La mayoría de estos verbos se encuentran, el encuentro vocálico lo hacen siguiendo LIE, ¿no? Entonces significa que LIE estaría la epsilon, eto con epsilon, ete con epsilon, etosan con epsilon. Y siguen más o menos la misma terminación. Por ejemplo, entonces alfa más epsilon es igual a alfa larga, tima. Epsilon, alfa más epsilon es igual a alfa larga, timato. Alfa más epsilon, timate. Alfa más epsilon, timato. O sea, aquí lo mismo. Alfa más, fileo, epsilon más epsilon. Recordemos las reglas de contracción gramatical de las vocales, de encuentro vocálico de los verbos terminados en epsilon. Epsilon más epsilon es igual a ei. Epsilon más eto es igual a eito. Epsilon más ete es igual a eite. Epsilon más etosan es igual a eitosan. De lo epsilon, omicron más epsilon es igual a u. Omicron más epsilon es igual a uto. Omicron más epsilon más ete, ¿no? Entonces ute. Omicron más etosan es igual a utosan. Muy bien, miremos algunos ejemplos. Kailegei auto hora me devi medene ipes hala hypagise auton deixon tohierei kai prosenke peritu catarismo su ha prosetas en Moisés eis martirion autois, Marcos 1:44. Y tenemos dos verbos que están al imperativo, ¿no? El primero, hora, es un verbo bastante conocido, es el verbo orao, ¿sí? Orao, alfa más epsilon es igual a alfa larga, hora. Entonces, orao es el verbo ver, por eso está escrito mira, ¿sí? No digas nada a nadie, sino hyupage, ve.
está también al imperativo. Entonces, una orden, ve, hyupage, se conjuga como lío o como lego, ¿no? Hyupage, ve. Muy bien. Significa que es un imperativo, presente, imperativo, activo, segunda del singular. Y aquí presente, imperativo, activo, segunda del singular, verbo base, orao. Mientras aquí, verbo base, hyupago, que ya lo vimos también en clase. Este verbo también lo hemos visto, acueto, acueto. El verbo base es acuo, acuo. Marcos 4:9. Y él decía, el que tiene oídos para oír, que oiga o que escuche, porque es el verbo escuchar. Acueto, analicémoslo. Entonces, acueto, ¿cómo quedaría? Un presente, imperativo, activo, tercera del singular, eto, eto, ete, etosan, ¿sí? Ya las vamos aprendiendo a memoria. Tercera del singular, entonces sería acu, eto. Muy bien. Es decir, que escuche, ¿no? Que escuche. Ese imperativo existe a la tercera singular. Hyupagete, el mismo verbo hyupago, ir, en este caso, al plural. Hyupago, sería entonces segunda singular, hyupage, tercera singular, hyupageto, segunda plural, hyupagete, tercera plural, hyupagetos. En este caso es segunda plural. Entonces sería presente imperativo activo, segunda plural, hyupagete, it. Las negaciones. Como ven, hasta aquí hemos visto ya un tema bastante grande. Primero los verbos terminados en alfa, los verbos terminados en omicron. Luego vimos el imperativo, un nuevo modo que hemos estudiado. Y terminamos este video hablando de las negaciones. Entonces, en griego, la negación se realiza mediante el adverbio u, ¿sí? Aparece generalmente así, como u, cuando encuentra de una vocal, delante a una vocal queda entonces uk, si la vocal tiene espíritu débil. Pero si la vocal tiene espíritu fuerte, se llama una vocal aspirada. Si la vocal que le sigue tiene un espíritu fuerte, entonces se escribe uk, con capa uk. Cuando el verbo está al modo indicativo, siempre aparece u, ¿no? Cuando el verbo está al modo indicativo. Pero si en cambio se trata de un imperativo, que ya es un nuevo modo que hemos aprendido hoy en clase, entonces será me. En efecto, me se utiliza cuando el verbo está en otro modo. Si fuese un imperativo, utilizaría me. Las negaciones u y me pueden estar unidas a una conjunción. Se tiene así las formas u de, conjunción coordinante de, y me de, conjunción coordinante de, que corresponden al castellano y no, o ni, o tampoco. ¿Sí? Eso traduciría esas tres, y no, y ni, o y tampoco, ¿sí? En este caso. Veamos algunos ejemplos de estas negaciones. Juan 1:25, ¿sí? Juan 1:25, le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? El primero, si tú no eres, es uk. Está con kappa porque la siguiente vocal es epsilon, pero está sin acento, sin espíritu fuerte, sino con espíritu débil. Está sin espíritu fuerte. En efecto, aquí vemos el espíritu débil sobre la iota. Si estuviese con espíritu fuerte, entonces sería con la ji. En este caso es con kappa. Pero aquí tenemos ud, entonces, y o y ni Elías o tampoco Elías, ¿no? Y lo mismo aquí, ud, ni el profeta. Muy bien, veamos otro ejemplo. Tenemos entonces me, tarasesto, humón, hecardia, me de iliato. En efecto, tarasesto y de iliato son otros modos que todavía no hemos estudiado, ¿sí? Aquí lo traducen como no se turbe,
ni tenga miedo, no se turbe ni se acobarde. Son estos modos los estudiaremos más adelante, ¿no? Aquí ya ustedes pueden ver que se trata de un imperativo, ¿sí? Eto está aquí, por lo tanto, al quedar ato, ustedes ya saben que es un verbo terminado en alfa, ¿no? Deiliao, ¿sí? ¿Qué significa tener miedo o acobardarse? Entonces, que no se turbe vuestro corazón, ni se acobarde, ni tenga miedo. Muy bien. Dos ejemplos más. Uk, acúete, no escuchan. Uk, la siguiente vocal sigue con espíritu débil. El alfa tiene un espíritu débil, por eso va uk. Pero cuando tiene un espíritu fuerte como jutos, entonces queda uk jutos. No es este Jesús el hijo de José. Uk jutos estin Jesús jogidos Yosef. No escuchan. Uk acúete. Bueno, muy bien. Esperamos que hayan sido bastante claras estas reglas en torno a la construcción de la negación o en torno a la negación. Vocabulario. Para terminar este video, vocabulario. Entonces, verbos que hemos utilizado con alfa, agapao, que significa amo. Asteneo es un verbo terminado en épsilon, entonces soy débil, enfermo. Eperotao, pido, interrogo. Epitimao, que es un verbo compuesto por la preposición epi, y el verbo timao, que es honrar. Entonces, en este caso, epitimao significa reprocho, regaño. Y este verbo que es bastante utilizado en la Sagrada Escritura, el verbo sao, que significa vivir. En este caso, vivo, sao, vivo. A la segunda persona singular y plural y a la tercera persona singular del presente indicativo tienen la vocal eta en vez de alfa, es decir, seo, ¿sí? Y la segunda singular ses, la tercera singular se, la segunda plural seti, ¿sí? ¿Por qué sucede eso? Más adelante lo vamos a ver con otras reglas que vamos a aprender. Pero por ahora, importante saber que el verbo sao significa vivir. Otros verbos bastante importantes, teoreo, que significa mío, viene la raíz orao, que también significa ver, ¿no? Entonces, teoreo, ver, orao, ver. Crateo, tomo, retengo. Martireo es un verbo que ustedes conocen bastante y lo van a utilizar bastante en la Sagrada Escritura. Significa testimoniar. En este caso, yo testimonio, es decir, doy testimonio. Testimoniar. Orao, el que les decía ahorita, veo, significa veo. Muy importante en la Sagrada Escritura, orao. Cuando estén en teología van a ver la importancia de este verbo, cuando estén estudiando teología. Peripateo, camino, peripateo, camino. Entonces el verbo caminar. Timao, el verbo honrar. Aquí escribí honoro porque es en italiano es honoro, pero en español honrar, ¿sí? Honrar. Voy a tratar de escribirlo aquí. Honrar. Muy bien, ahí más o menos quedó, honrar. Y el verbo foneo, que significa gritar, llamar, ¿no? Hay otro verbo para decir gritar o para decir llamar, que es foneo, ¿no? Y no solamente kratzo, ¿no? Que es otro que aprendimos que era el verbo también gritar. Entonces, foneo también significa gritar o llamar. Bueno, hasta aquí los verbos. Ahora los sustantivos, ¿sí? Como ven, los sustantivos siempre se escriben el artículo que me está diciendo si es masculino o femenino, el genitivo que me está diciendo a qué declinación pertenece. Siempre va a estar así, ¿no? El artículo que me dice qué género tiene esa palabra es el genitivo que me está diciendo a qué declinación pertenece. Como en este caso, basileus, basileos, ho, significa rey y pertenece a la tercera declinación, es un sustantivo masculino. G es un sustantivo femenino y pertenece a la primera declinación. Eirene, eirenes, ¿sí? Es de la primera declinación. Aquí
se encuentra como épsilon, pero pues la mayoría de las veces se encuentra con una eta. Crisis, crisios, es de la tercera declinación y es una palabra femenina. Sarc, sarcos, de la tercera declinación y es una palabra femenina y significa carne. Crisis, crisios, juicio. Eirenes, paz. O basileos, rey. Telema, telematus, to, significa que es un sustantivo neutro y significa voluntad. Oros, oru, significa monte y es un sustantivo neutro. Parabole, paraboles, es un sustantivo femenino, significa parábola. Aletos, dice verdaderamente y no tiene artículo, que significa que se trata de un adjetivo. Cuando vienen sin artículos se tratan de un adjetivo. Y el adjetivo no trae artículos porque los adjetivos acompañan los sustantivos y concuerdan con el sustantivo en caso genere un número. Para la próxima clase iremos a ver los adjetivos de la tercera declinación, pues por ahora saber que simplemente existen ese tipo de adjetivos. En este caso, aletos significa verdaderamente. Más vocabulario. Juto significa aún no, juto. Jutos así, jutos así. Entonces miren la diferencia. Juto aparece sin espíritu fuerte, sino con espíritu débil, juto. Mientras jutos tiene un espíritu fuerte, significa así. Tote, entonces, ude, ni, ute, ni tampoco. ¿Sí? Entonces generalmente se utiliza ude, jute, ¿no? Las dos en la sola frase. Hace parte de nuestro vocabulario y pues bueno, hasta aquí tenemos la oportunidad de estudiar lo que más podamos. Así que no me queda más que decirles que buen estudio y buen examen final. Hemos terminado esta exposición del tema del día de hoy. Dios los bendiga y les deseo lo mejor para que puedan seguir estudiando y preparando desde ya su examen final. Buen estudio para todos.